Muy buenas noches a todos y bienvenidos a Historias de Terror. Para mí es un gusto poder saludarlos una vez más y llegar a todos ustedes como cada noche, con una historia. El aborto es la interrupción voluntaria o involuntaria del embarazo antes de que el embrión o el feto esté en condiciones de vivir fuera del vientre. Pero no vamos a entrar en controversia si es bueno o si es malo, si es correcto o es incorrecto. Mi nombre es José Llamas y te presento la ogresa de la colonia Roma. Felicitas Sánchez Aguillón nació en Cerro Azul, Veracruz, en México. Algunas fuentes citan que su segundo apellido era Neira. Fue estudiante de enfermería y se dedicó a ser partera. Se casó con Carlos Conde en su pueblo natal. Al poco tiempo, Felicitas dio a luz a unas gemelas. Como no deseaba cuidarlas, Felicitas convenció a su esposo de que vendiera a las niñas. Así obtendrían algo de dinero. Al principio, su esposo no quería, pero ella insistió, tanto que un día terminó cediendo. Cuando él se arrepintió, ella se negó a decirle a quién le había vendido esas niñas. Este hecho destrozó su matrimonio. Se separaron y ella se marchó a vivir a la Ciudad de México. Ahí se dedicó a traficar con niños. Las madres solteras le daban a sus bebés y ella los vendía a parejas que no podían tener descendencia. Ese fue su negocio durante muchos años. Felicitas se mudó entonces a una colonia de la Ciudad de México, la colonia Roma, una de las zonas más elegantes de la ciudad desde los tiempos del Porfiriato. La policía la arrestó en una ocasión por la venta de un bebé, pero Felicitas, gracias a ese negocio tan lucrativo que tenía, pagó una fianza y salió libre nuevamente. Regresó a su departamento en la colonia Roma. Ahí inició una nueva clase de negocios. Un día una mujer casada le pidió que le practicara un aborto. Se había embarazado de su amante, así que ella lo hizo, y como no sabía qué hacer con el feto, lo tiró a la basura en una de las calles cercanas. La joven le había pagado bien y la recomendó con sus amigas. Pronto Felicitas se halló atendiendo a las mujeres que deseaban abortar. Solteras o casadas, a ella no le importaba. Muchas de ellas, parte de las familias más ricas de la Ciudad de México, y en ocasiones hacía visitas a domicilio. Luego expandió su negocio. Algunas veces no encontraba a nadie que quisiera comprar a los bebés recién nacidos y los tenía con ella una semana, y si no conseguía venderlos, los mataba. A algunos los estrangulaba, a otras solamente les daba un destino más cruel. Poseía un enorme calentador de agua y ahí los arrojaba, bañándolos en gasolina, como si fueran pedazos de leña, para que se quemaran vivos. Las paredes de su departamento eran muy gruesas y los gritos de dolor de aquellos bebés nunca se escucharon. Cuando terminaban de quemarse, tomaba los huesos calcinados y los tiraba a la basura. Al terminar, se duchaba largamente con agua, con esa misma agua que había calentado con los bebés quemándose. Felicitas se hizo dueña de una tienda en la calle Guadalajara, en el número 69 para ser exactos, llamada La Quebrada. Después de esto, emprendió otro negocio. Había madres solteras que estaban agobiadas por las deudas y por el señalamiento social, que ya no querían tener con ellas a sus hijos pequeños. Las edades variaban entre 1 y 3 años de edad. Ella ofrecía los servicios como supuesta partera en los anuncios clasificados de los periódicos. Felicitas les cobraba a las mujeres una buena cantidad de dinero, bajo la promesa de que les iba a conseguir un nuevo hogar. Los conservaba unos días alimentándolos con atole y comida descompuesta. Aparte de eso, ella gozaba golpeándolos. A los fetos los llevaba hasta su cocina y con un cuchillo los descuartizaba para después arrojarlos por el inodoro. Si tampoco lograba venderlos, se llevaba a los niños a la cocina y les hundía un enorme cuchillo en la nuca. Después de esto, los descuartizaba y los tiraba en pedazos a los basureros, incluso algunas partes en el inodoro. Cuando se tapaba, siempre llamaba a un plomero, cuyo silencio tenía comprado. A medida de que iba matando a más y más niños, comenzó a volverse más cruel.
Ahora prefería amordazar a los niños y destazarlos vivos con sus cuchillos de cocina. Les cortaba primero la pierna, después los brazos. Finalmente, los decapitaba. Todo mientras esos niños aún estaban vivos. Luego los descarnaba y extraía sus ojos, así como los órganos internos y las vísceras, para dárselas a su perro. Pelaba los huesos y los quebraba, para finalmente envolverlos en papel periódico y llevárselos en costales a tirar a alguno de los lotes baldíos de la colonia Roma. La ropa la donaba a orfanatos. Pero en el año de 1940, la policía detectó los restos de fetos recién nacidos y de niños pequeños en los basureros de las calles. La situación se prolongó hasta que al año siguiente, el 8 de abril de 1941, una llamada telefónica al reportero de la nota policíaca del periódico La Prensa lo puso sobre aviso. En la cerrada de Salamanca número 9, en el departamento número 3, se acaban de encontrar unas piernitas de niños en el drenaje. La dirección correspondía a un estanquillo llamado La Imperial. El dueño era un joven llamado Francisco Páez. Le contó que se había encontrado con los drenajes tapados y al mandar destaparlos aparecieron huesos y trozos de carne descompuesta. En un principio se creía que se trataba de restos de algún perro o de algún gato, pero también había algo más extraño, trozos de algodón llenos de sangre y luego apareció un pequeño cráneo. Cuando el drenaje volvió a taparse una vez más, llamó a los albañiles y estos encontraron un pozo de cadáveres de niños, entre ellos 2 piernas putrefactas pertenecientes a distintos cuerpos. El reportero dio aviso a la policía y acudieron al departamento. Entraron para registrar las habitaciones y en un buró hallaron una calavera humana. También había velas, agujas, retratos de niños pequeños, ropa de bebé. Así que la policía se trasladó a la tienda La Quebrada. En la tienda solo estaba la dependienta, María González, que dijo que Felicitas había salido desde las 6 de la mañana, pero varios clientes aseguraron haberla visto 15 minutos antes. La policía admitió que la mujer había escapado. Este reportero de la nota policíaca jamás soñó con escribir tan negras historias como la de la ogresa de la colonia Roma. Clamaba en el periódico La Prensa el día 12 de abril de 1941 que el detective José Acosta Suárez se había hecho cargo de la investigación. Felicitas había torturado y matado a casi un centenar de bebés y de niños pequeños, además de los innumerables abortos practicados. Un chico que la conocía dijo que ella llevaba mucho tiempo ejerciendo como trituradora de angelitos. El 11 de abril de 1941, la policía detuvo al plomero Salvador Martínez Nieves. Ante el agente del Ministerio Público declaró que era llamado frecuentemente por Felicitas para destapar las cañerías. La primera vez que vio los trozos de cadáveres infantiles, se negó a seguir trabajando, pero la ogresa de la colonia Roma lo amenazó con implicarlo como cómplice y, lo mejor, le ofreció una muy buena paga. Ese mismo día, Felicitas Sánchez fue detenida en la calle de Bélgica, en la colonia Buenos Aires, a bordo de un automóvil. La acompañaba su amante, Roberto Sánchez Salazar, quien pensaba trasladarla a Veracruz. Felicitas se defendió, argumentando que había atendido muchas veces a mujeres que llegaban a su casa y que las atendía de fuertes hemorragias que tenían. Algunas eran provocadas por golpes. En la mayoría de ellas era por serios trastornos ocasionados por haber ingerido sustancias especiales para poder lograr un aborto. Yo me encargaba de las personas que querían mis servicios y una vez que cumplía con mi trabajo, arrojaba esos fetos al baño. Esa fue su declaración. Muchos niños nacían muertos. Una mujer me dijo que había soñado que su hijo iba a nacer muy feo, que por favor le hiciera una operación para poderlo arrojar. En efecto, aquella criatura era un monstruo. Tenía una cara de animal, en lugar de ojos, tenía unas cuencas espantosas y en la cabeza una especie de cucurucho. A la hora de nacer, el niño no lloraba, bufaba. Le pedí al señor Roberto que lo echara al canal
y él le amarró un alambre al cuello. Felicitas fue recluida en una celda. Pasó parte de la noche llorando totalmente vestida de negro y con señales de gran agotamiento físico, en un estado cercano a la inconsciencia. De repente se le vio temblar y saltar muchas veces, con seres imaginarios. Rodar, agotada en su lecho. Los médicos la inspeccionaron, pero prefirieron sedarla. Mientras los periódicos publicaban una nota que causó revuelo, la ogresa de la colonia Roma denunciará a todas las señoras que fueron a solicitar sus servicios. Felicitas ingresó a prisión el 26 de abril de 1941 por los delitos de asociación delictuosa, aborto, violación a las leyes de inhumación y responsabilidad clínica y médica. En el expediente hay un trozo de papel escrito a mano y fechado el día 26 de abril, en el que solo se alcanza a leer: pueden quedarse la niña de la reclusa Felicitas Sánchez para remitirla al kinder el próximo lunes. En un oficio fechado el 1 de mayo de 1941 se asienta sorprendentemente que el juez tercero de la primera sala del penal se declara incompetente para poder seguir llevando este proceso. El documento sigue fechado con el 10 de mayo. El juez octavo determina dejar a la partera en libertad bajo fianza mediante el pago de 600 pesos. La descuartizadora saldrá en libertad. Ese fue el título de todos los periódicos, así que los abogados de Felicitas se habían aprovechado de grandes vacíos legales para exigir que se comprobara con el cuerpo del delito, pero el cuerpo de sus delitos no estaba en ningún lado. Habían desaparecido aquellas piernitas de los niños. No había ninguna acusación y todo se fundaba en dichos, y efectivamente fue dejada en libertad. La policía acababa de capturar una célula de espías alemanes nazis que operaban con radiotransmisores, también en la colonia Roma, lo que robó la atención de la opinión pública, pero los rumores afirmaban que las familias de las mujeres implicadas con Felicitas habían pagado sobornos para que el juez cerrara el caso. Grandes reputaciones se decía que procuraban impedir que se dieran a conocer los nombres de las distinguidas clientas de la ogresa de la colonia Roma. El día 16 de junio de 1941, Felicitas se levantó de su cama a la medianoche. Llevaba días sin poder dormir. Su amante le preguntó ¿a dónde iba? Voy a escribir unas cartas a la cocina. ¿Pero por qué a la cocina?, le preguntó él, y Felicitas ya no le contestó. Él volvió a dormirse. Cuando despertó, ya había amanecido y Felicitas no estaba en la cama. Fue a buscarla a la cocina y la encontró tirada en el suelo. Se había tomado un frasco completo de Nembutal. Estaba muerta. Sobre la mesa había 3 cartas escritas con lápiz. La primera para su abogado, el licenciado Enrique. Yo nunca he firmado ningún traspaso, pues usted sabe de sobra que no son propiedades mías. Por mi parte, hasta aquí fui su víctima. La segunda era para su abogado Martín Silva. En sus manos todo va bien y yo tengo confianza. No lo hago por cobardía o duda de que me va a salvar, pero ya me cansé de luchar, ya no puedo. Don Carlos me ha ganado, pero no tanto porque si usted puede hacer una denuncia penal, por lo menos me habré vengado. La tercera era un recado para su amante. Beto, le dirás al licenciado que el traspaso no se efectuó y que verdaderamente va a traspasar. Se llama Ponce, que el dueño de la casa ya le había hecho contrato porque a él lo engañaron diciéndole que yo decía: adiós, Beto. Sus notas de despedida eran indicaciones sobre propiedades y asuntos legales, un distanciamiento total hacia la muerte, y la suya incluida. Un reportero del periódico La Prensa escribió: la esperaban los angelitos a los que no dejó nacer. Esta historia la quise compartir con ustedes. Si ha sido de su agrado, déjame tu pulgar arriba. No olvides en dejar tus comentarios. Y gracias por ser parte de este canal.